nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 13º, después de Pentecostés, y en el Evangelio de la misa de hoy tenemos la parábola del milagro de la curación de los 10 leprosos, que vemos que interpelan a nuestro Señor desde lejos, porque tenían prohibido tener contacto los leprosos con la sociedad, estaban marginados, y por eso desde lejos claman pidiendo su curación. Y Él les dice: id a los sacerdotes. Y en el camino se curaron, y solo uno retorna para dar gracias, y no solamente gracias, sino postrarse ante la divinidad de nuestro Señor. Por eso le dice: tu fe te ha salvado. Al principio sí hubo una confianza, una fiducia, si quieren, cuando van camino a los sacerdotes, puesto que también había, y por eso se necesitaba como el certificado de legal de la curación, porque había falsas lepras y que se curaban. Y pues bien, lo asombroso aquí es cómo nuestro Señor les dice: id a los sacerdotes, y cuando vuelve el único samaritano a agradecerle y a postrarse ante sus pies, nuestro Señor y le dice: no son 10 los curados, ¿dónde están los otros 9? ¡Qué reproche! Y qué reproche de doble partida, porque ¿por qué reprocha si Él los manda? Están cumpliendo con lo que Él les dice. Y sin embargo, nuestro Señor, aparentemente, contradictoriamente, y muy contradictoriamente, hace el reproche. ¿Y los otros? ¿Cómo no vienen? ¿Dónde están? ¿Por qué ese reproche? Si los otros 9 fueron muy obedientes, nuestro Señor les dijo: id, y ellos van. ¿Qué les podía entonces reprochar? ¿Qué pasa aquí? Hay un problema de confrontación de 2 principios, donde uno se subordina al otro. Y es esa confrontación entre el precepto legal, entre el mandato, entre la obediencia, humanamente hablando, y la verdad presente, encarnada de nuestro Señor, su divinidad. Y de ahí viene el reproche. Si nos quedamos con el precepto moral, legal, humano, formal, jurídico, o con la primacía de la divinidad, de la verdad, está clarísimo. Y por eso el reproche de nuestro Señor. Porque prima no el precepto legal,
el mandato, la ley, el formulismo jurídico, y podríamos decir nosotros hoy, con todas estas leguleyadas de los gobiernos, la burocracia del papeleo, del legalismo, de la certificación. Y si no tienen certificado, no compran ni venden, que era lo que le pasaba a los leprosos. Si no tenían un certificado que verifique que ellos no están leprosos, no podían comprar ni vender, estaban fuera del consorcio de la convivencia humana. Entonces, de los 10 leprosos, 9 muy obedientes, muy legalistas, muy formales, continuaron su camino, tal como les dijo nuestro Señor, y solo uno dijo: no, aquí hay algo. Dejó a los otros 9 y fue a reconocer a nuestro Señor y se postró y le da gracias porque vio que tenía ante sí la divinidad de nuestro Señor, en la cual él creyó, y por eso nuestro Señor le dice: ahora sí, tu fe te ha salvado. Y ahí no hay, ante la fe, preceptos legales y menos leguleyos formales de orden humano y temporal. No funcionan, no fungen, se eclipsan, desaparecen. Pero entonces, ¿es la ley contra la promesa, contra la fe? No, señor. Y aquí vemos cómo, de nuevo, hay ese principio o ley de la concordancia entre epístola y evangelio. Cada domingo, por lo menos en la gran mayoría, porque vemos en la epístola que se nos habla de la ley y de la promesa, cómo se concuerdan, y estos en vista a esa pugna que podía haber. Y por eso nuestro Señor nos deja la lección. Aunque la mayoría de los predicadores se quedan en la parte: ah, Dios, gracias, sí, claro. Y más vale dar gracias. Y como decía Santa Teresita del Niño Jesús, nada atrae las gracias de Dios como el ser agradecidos. Pero no hacen ver en su leguleyada jurisprudencial de mentes coartadas en una servil obediencia a preceptos legales y formales, no hacen ver la confrontación entre el precepto legal humano y el precepto trascendental divino. Y si hay un enfrentamiento, ¿qué prima? ¿La ley o la fe? ¿Qué prima? ¿El leguleyo o la verdad? Clarito, más claro, échenle agua. Entonces, ¿cómo nuestro Señor resuelve esa dialéctica que podía presentarse
Y por eso entonces San Pablo a los Gálatas dice en la epístola de hoy, la promesa fue hecha a Abraham y fue 430 años después que a Moisés se le dio la ley. Entonces, ¿qué? ¿Es por la ley que me salvo o por la promesa? No, Señor, no es por la ley, es por la promesa. Y entonces, ¿para qué la ley en contra de la promesa? ¿Para qué sirve? Para mostrar la transgresión. Una vez que ha sido hecha la promesa, y hasta que venga el prometido, el ungido, el Mesías, el Cristo. Por eso los hijos de Abraham no son solamente el pueblo elegido carnalmente descendiendo, sino todo descendiente de Abraham por la fe, que es muy distinto. Por eso no viene por la circuncisión, que era un signo de la fe de Abraham. Entonces, no confundamos los signos, no confundamos las leyes con la realidad, porque la ley está para la verdad y no al revés. Y por eso cuando la ley no está para la verdad, se van leguleyadas y tanto papeleo, porque la ley tiene que servir a la verdad, al bien común, cuyo objeto es la justicia. Pero la ley no puede oprimir la verdad ni conculcar el bien común. No es ley. Por eso toda ley que no esté en consonancia con el bien común y la verdad, no es ley, legítimamente hablando. Serán leyes inicuas, como son casi todas las de hoy en día. Y esto era un problema eminentemente judaico y farisiaco. El judío era así en su fariseísmo, porque empezó con la ley a tener una primacía sobre la promesa. Y se olvidaron de la promesa. Y se quedaron con la ley. Pero esa ley sin la promesa era letra que mata, mientras que el Espíritu, la verdad, vivifica. Y esta lección, mis estimados hermanos, es de una eminente actualidad, hoy más que nunca, siempre, pero hoy más que nunca. Porque si nosotros nos acondicionamos farisiacamente, judaicamente, con la ley, con el precepto legal, sin tener en cuenta la verdad, que es Cristo, la fe, ¿qué pasa? Lo que vemos hoy. ¿No ven acaso ahora a Monseñor Felé, que va a ir a reunirse con el cardenal Müller, el hereje ese, que no es el único? Y el hereje ese le dice, ojo, se les ha quitado la excomunión, pero le queda la excomunión sacramental. O sea, se les quitó la excomunión legal, jurídica,
pero les queda la sacramental, la del pecado del cisma. ¡Ah, caramba! ¡Qué judío que eres! ¡Tú, hereje de pura cepa! Y aplicando la ley legal, la excomunión. ¡Qué bien! ¿Por qué no te las aplicas a ti mismo? Porque aunque no haya nadie que te declare a ti hereje, estás excomulgado por el pecado sacramental, si quieres, que necesitaría la absolución ante Dios. Pero es que Monseñor Felé tiene cabeza suficientemente lúcida para devolverle el sablazo al otro. No. A ver que me lo diga a mí. Por eso es una estupidez decir que hay que esperar que el Papa, los obispos, sean declarados herejes, cismáticos o apóstatas, sin ninguna declaración. Esos son preceptos legales. Pero que verifican una realidad. De fe divina. Y entonces, si yo soy hereje, no tengo que esperar que nadie me declare, lo soy por el hecho de haber pecado contra la fe, y punto. De ahí, mis estimados hermanos, vemos cuán judaizados y estúpidos somos en la iglesia y en la tradición. Y cuán estúpido y imbécil es Monseñor Felé. Y no es el único. Y yo personalmente contra él no tengo nada. Teológicamente, por supuesto. Y el problema es que son leguleyos. Por eso todos se alegraron con el levantamiento de las excomuniones. El mismo Monseñor Williamson, ¿por qué no lo habla y lo dice? Porque él se siente beneficiado. He ahí el problema. Y hoy en día, no ver, hoy por hoy, la incompatibilidad esencial, radical, teológica, doctrinal y de fe entre herejía y autoridad, papa, cardenal o lo que fuera, es no tener los cánones de la fe claros, porque hay una incompatibilidad. Un papa hereje no es compatible, y esa incompatibilidad me lo dice de la fe, y tengo que ver la incompatibilidad. Si yo no veo la incompatibilidad, tengo un problema en el cerebro. Pero que esa incompatibilidad entre la herejía y el Papa, la autoridad, la jerarquía, sea de fe, y sea la fe la que lo detecta y me lo dictamina, no quiere decir que la reflexión teológica y a la conclusión que se llegue
sea de fe. La fe me dice, cuidado, hay un precipicio, y yo me paro. Pero ¿a dónde está el precipicio? ¿Cuántos metros? ¿Me paro aquí, me paro allá? ¿Hasta dónde voy y llego? Ya no me lo dice. Alumbra. Después viene la inquisición de la verdad, y de ahí la necesidad de la teología. Pero esa teología que reflexiona sobre la fe, su conclusión teológica es materialmente de fe, pero no formalmente de fe, hasta que la Iglesia no lo enseñe con su magisterio infalible. Esa es toda la diferencia que hay entre fe y teología. Pero yo tengo que ver la incompatibilidad que hay. Por eso, ante la herejía de un papa, de una jerarquía, yo no puedo seguir pensando que aún es compatible herejía y autoridad, papa, obispo, cardenal o lo que fuera. Porque un papa no puede ser hereje. Y si es hereje, no puede al mismo tiempo seguir siendo papa. Yo no puedo ser católico, apostólico y romano y ser un hereje. Y si lo soy, dejo de ser católico. Así de claro. Hay la incompatibilidad. La solución ya no es de fe. O si quieren, no es de fe formal, sino de fe material, que es muy distinto. Y por eso, mis estimados hermanos, desgraciadamente con el leguleyismo farisiaco, judío, estamos casi todos atrapados, porque de un modo o de otro no aceptamos la realidad y le damos soluciones falsas. Unos porque no ven la incompatibilidad, o si la ven, la terminan negando, borrando con el codo lo que escriben con la mano. Por eso, los famosos sedevacantistas viscerales, que ven la incompatibilidad que hay entre herejía y papado, pero que no tienen entelequia teológica, porque ven que la fe me dice que es incompatible, entonces la conclusión que yo saque también es de fe, y el que no lo crea es un hereje. Y ese es el problema que hay con ese sedevacantismo estúpido, que se basa en los mismos parámetros que los otros, que dicen que el Papa no se equivoca y lo que pasa, eso no es herejía, te podrá gustar o no, pero no se equivoca y no hay problema, no pasa nada. Cambiaron de música, de partitura, pero ahí sigue tocando el mismo violinista. Y así están todos los modernistas. Pero un sedevacantismo teológico, que es por conclusión teológica, luego por demostración, que no es una simple opinión, es lo que se impone o se impondría si hubiera teología en las cabecitas de los sacerdotes.
Pero como la teología ha sido degradada del estado de ciencia, que como toda ciencia es un conocimiento cierto por las causas, sean estas causas de orden divino, tenemos la teología, o causas naturales, la filosofía, o causas físicas, químicas, pero toda ciencia es un conocimiento cierto por las causas. Y hay así un conocimiento evidente por demostración. Y no es una opinión. Pero como el liberalismo judaico ha hecho degradar el estado de certeza, de evidencia de la verdad, a un estado de duda o de opinión, ya no hay ciencia, conocimiento por las causas. Entonces entramos en el campo de lo opinable o de lo dubitable, desconociendo los 4 estados en el que se encuentra el alma, el espíritu, la mente, la inteligencia o lo que sea, ante la verdad. Que la verdad se me presenta a mí. En 3 formas. Positivas o una negativa. La negativa, ¿cuál es? La que se me presenta como inexistente, y eso se llama ignorancia. Pero después tenemos que la verdad se me presenta como posible, y tengo la duda. La verdad se me presenta como probable, y tengo la opinión. O se me presenta como evidente, y tengo entonces el estado de certeza. Entonces no es estado de ignorancia, ni de duda, ni de opinión, sino de certeza. Y en ese orden es que funcionan, o deberían de funcionar, las ciencias, para que sean ciencias. Pero eso ha sido destruido por el liberalismo y por la filosofía moderna, que no en vano tiene por padre al descartado Descartes, porque él parte de la duda universal, no parte de la evidencia de la verdad en su esplendor, que por sí misma es, sino de la duda. No hay ciencia. En la duda y en la opinión no hay ciencia. Y por eso vemos como hay sacerdotes que incluso dicen, bueno, yo acepto la opinión del sedevacantismo o la contraria, pero como opinión, porque yo no soy un gran teólogo, pero pedazo de mequetrefe, no hace falta ser un gran teólogo. Lo que pasa es que hay que tener la evidencia de la ciencia. Y si no, no hables. Y eso con apariencia de humildad. ¿Por qué? Porque nos han comido el coco, carcomido la cabeza. No juzgue, no piense, opine si quiere, pero opine, no más. Todo el relativismo judeo-masónico liberal, el relativismo, ¿de dónde viene? Si yo le quito al intelecto, como a la mano, la capacidad de asir las cosas, la inteligencia aprende la verdad. Si se la quito, ¿qué me queda? No hay evidencia de la verdad, duda, opinión o ignorancia.
Por eso el relativismo tiene aquí su origen, filosóficamente hablando. Y hay más relativistas de lo que pensamos. Dentro de la tradición, la gran mayoría son relativistas. No modernistas, pero relativistas. Están negando la evidencia de la verdad. Y por eso aceptan opiniones. Cuando las aceptan, porque algunos otros ni la opinión aceptan, ni la duda, que fue lo que le pasó a la fraternidad. Yo no puedo dudar que un papa pueda ser hereje, porque si no los evangelios, las escrituras, me engañarían, como me lo dijo Smithberger, el mentalidad kantiana protestante que tiene en la cabeza. Así pues, mis estimados hermanos, cuando a nosotros nos quitan ese criterio de certeza, que es la evidencia de la verdad, yo caigo en el relativismo, destruyo la ciencia. La que sea, la destruyo. Y mucho más, la ciencia sagrada, que es la teología, la sacra teología. Ciencia sagrada, porque sus principios son de fe, mientras que los otros son naturales, aún la misma filosofía. Por eso no hay ciencia teológica, ni ciencia filosófica. Hay opiniones, y lamentablemente en eso convirtieron las lecciones. Y me acuerdo en Econ, ¿qué opina tal teólogo? ¿Qué opina el otro? ¿Y qué opina el otro? Y todo es una opinión. Sí, bueno, puede haber 20.000 opiniones, pero ¿qué me dice la sacra teología como ciencia? Caímos en el relativismo. Caímos en la casuística judaica. Lo que me interesa es el caso, y aplicado para la moral. Y según el caso yo juzgo. Y no estaría mal si juzgo de acuerdo a los principios. Pero si no tengo principios evidentes, ni la evidencia, entonces, ¿qué tengo? Verdad probable, verdad posible, pero no verdad cierta. Evidencia no tengo. Y a esa invidencia o ceguedad, que el intelecto ha perdido la capacidad de adherir a la verdad por su evidencia en el resplandor de su presencia, me quedo yo en la opinión. Y soy que humilde. No soy un gran teólogo, sí, pedazo de estúpido. No hace falta. Lo que hace falta es tener un mínimo de fe y un mínimo de sentido común. Entonces, no juzgue. No sé si queda claro, porque no sé si yo soy suficientemente claro. Pero ese relativismo del que tanto hablamos, lo llevamos en la sangre, porque cuando hay que juzgar las cosas, paro el juicio. Si yo paro el juicio, que es la segunda facultad del intelecto, la primera la aprehensión de captar, aprender, asir las cosas, la segunda de juzgar, para tener después la de el raciocinio, la razón, la reflexión. Pero si no juzgo, ¿cómo voy a razonar?
liberales, somos liberales. Y trato yo de no serlo. Pero el liberalismo ahí está. Nadie puede juzgar la suprema sede. Claro, pedazo de estúpido. Con una mentalidad legalista, leguleya. Por supuesto que no vas a poder jamás. Porque estás viendo el precepto legal, jurídico, pero no estás viendo el precepto divino de fe y de verdad eterna. ¡Epa! Por eso todas estas leguleyadas estúpidas, por falta de teología y de teólogos. Y nos vamos por la tangente. Ahí el problema. Por eso estamos en esta confusión. Pero ¿cómo no va a haber confusión si no hay evidencia de la luz de la verdad? Claro, reinan las tinieblas. Y por eso hay este mare magnum de confusión diabólica. Porque no es solamente judeo, farisaico, liberal, sino que es diabólico. Por eso, la salvación está en Cristo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y es por la promesa, por la fe, no por la ley, que está puesta para mostrar la transgresión de los falsos hijos de la promesa, que es otra cosa. Entonces estamos tan judíos hoy en día, los católicos, como los judíos en el Antiguo Testamento. Ese es el problema. Más judaizados no podemos estar. Pues bien, mis estimados hermanos, que nos sirva la lección del Evangelio y de la epístola de hoy. Y aquí podríamos alargarnos todo lo que quisiéramos. Pero estamos en un sermón y hay que tratar de hacerlos cortos. Pues bien, acortemos y al buen entendedor pocas palabras. Entonces, ante la divinidad, ante la verdad eterna, no valen preceptos legales, ni obediencias. Porque la primera obediencia es la de obedecer a Dios. Por eso, mis estimados hermanos, es de una gran lección, pero poco predicada, porque claro, el clero está enfermo. Si el clero no estuviera enfermo, la iglesia no estaría así. Así de claro. ¿Qué vamos a hacer? Por eso nuestras inteligencias están amputadas, castradas. Infecundas, porque ya no son el receptáculo de la verdad. Porque lo que es primero es la verdad. Por eso es falso lo de Descartes, la duda universal. Yo no puedo partir de la duda. Yo tengo que partir de la realidad, y la realidad es la verdad, no la duda. Pero bueno, de todos modos, que estas cosas nos ayuden. Y cuando lleguemos a la verdad, no le querramos imponer dogmáticamente, como si fuera
dogma de fe lo que ha sido una conclusión cierta, teológica, coad sapientes, una vez más, no para todos, sino para los sabios o los que están en condiciones de entender. Ese es el problema. Por eso toda esta disputa dialéctica, auspiciada por la Roma apóstata, de esta dialéctica de sedevacantismo y antisedevacantismo. Y nadie se le ha medido teológicamente, y a mí me está tocando ahora. ¿Y por qué? Porque ya no se puede más. Llega un momento en que ya no se puede seguir callando. Pero porque cuando se habla, toca decapitar a la derecha y a la izquierda. Porque hay tanta malaña o maleza de ambas partes y los problemas se plantean mal, y un problema mal planteado no tiene jamás solución, y si está bien planteado ya tiene la mitad de la solución. Y esto ha sido mal planteado, mal barajado por la deficiencia intelectual. ¿Qué vamos a hacer? Entonces pidamos al Espíritu Santo y a Santo Tomás de Aquino, luz angelical de la Iglesia, que nos ilumine, para que podamos afrontar las cosas con doctrina, con teología, sin sacarle el cuerpo, y así nos santifiquemos y salvemos nuestras almas, y no nos desanimemos porque no veamos los frutos. Yo no tengo que ver ningún fruto, porque los frutos serán en el cielo. Si yo quiero los frutos aquí en la tierra, eso es judaico, el éxito aquí. No. Por eso muchos se desilusionan, porque no ven fruto. Es que el fruto no está prometido aquí. Aquí lo que está prometido es el combate. Y el fruto, la bienaventuranza, será en el cielo. Que esa sea nuestra gloriosa esperanza. Y así nos afirmemos en la fe y podamos irradiar en la caridad y poder hacerla difusiva a todos. Que la Santísima Virgen María nos ayude para que podamos meditar como ella todas estas cosas y mantenernos fieles a la verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.